Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Moro terminó su combate con rapidez. El segundo combate, programado para las 2 p.m., enfrentaba a Uashidoulan contra Orión. El tercer combate estaba fijado para las 5 p.m. Los 3 combates debían concluirse en un solo día. Todo el torneo estaba planeado para terminar antes del año nuevo, coincidiendo con el inicio del examen de cazadores. Dado que Netero es tanto el jefe del departamento de exámenes como el examinador final, debe estar disponible durante el período del examen de cazadores. Por eso, los organizadores de las Olimpiadas de Artes Marciales suelen coordinarse con la agenda de Netero para asegurar su presencia en la final. Después de salir del coliseo, Moro regresó directamente a su habitación. Uashidoulan ya estaba en modo de preparación. Antes de que comenzara su pelea, Moro y los demás procuraron no molestarlo. En las lujosas habitaciones del piso 244, Moro continuó entrenando, sin querer perder ni un minuto. Pasado un rato, alguien tocó a la puerta. Era Menchi, cargando una bolsa grande. Qingdao. Al entrar, Menchi extendió la mano hacia Moro. Confundido por el extraño surtido de herramientas que traía, Moro le entregó Qingdao. Sin decir palabra, Menchi tomó el cuchillo y se dirigió a la cocina. Poco después, se oyeron ruidos provenientes de allí. Moro echó un vistazo y vio a Menchi limpiando Qingdao con esmero, usando distintas herramientas y líquidos, con una expresión seria. Moro se quedó sin palabras. Había venido expresamente a esterilizar Qingdao típico de Menchi. Sacudiendo levemente la cabeza, dejó que Menchi siguiera con su peculiar ritual de limpieza y retomó su entrenamiento inmersivo. Pasaron 2 o 3 horas. Exhalando profundamente, Moro se quitó el equipo con pesas y su camiseta sudada. Cuando se disponía a ducharse, notó que aún se escuchaban débiles sonidos desde la cocina. ¿Sigue en eso? Se acercó sigilosamente y vio a Menchi todavía limpiando Qingdao, con movimientos lentos pero precisos. ¿Llevaba horas en eso? La expresión de Moro se volvió aún más perpleja. No lo entendía, pero decidió respetar su proceso. Se alejó de puntillas para no interrumpir la extraña concentración de Menchi y siguió con su rutina. A la 1 p.m. Menchi seguía limpiando el cuchillo. Moro, exasperado, optó por no avisarle y se marchó solo al piso de competencia. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron. Al salir, Moro sintió una mirada fija en él. Volteó y vio a Kurapika levantándose de una silla junto a una máquina expendedora. ¿Me estabas esperando? Moro se le acercó al hablar. Kurapika asintió levemente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde que terminó tu combate. Tras un breve silencio y una ligera sacudida de cabeza, Moro dijo. Apunta mi número de contacto. Si en el futuro necesitas algo, llámame directamente. Si no contesto, déjame un mensaje. Entendido. Los ojos de Kurapika brillaron mientras sacaba su teléfono para guardar el número que Moro le dio. Moro eligió la bebida más cara de la máquina. Como maestro de piso, tenía acceso gratuito a todas las instalaciones de la arena celestial, incluidas las máquinas expendedoras. Clunk. La lata cayó al fondo con un golpe sordo. Al recogerla, Moro se la entregó a Kurapika y preguntó. ¿Te vas ya? Sí, quería despedirme antes de irme. Además, ya junté lo suficiente para devolverte lo del boleto de la subasta de Yorknew. Por favor, dame un número de cuenta para transferirte el dinero ahora mismo. Kurapika sostenía la bebida con determinación en el rostro. Moro iba a rechazarlo, pero al ver la mirada firme de Kurapika, le dio sus datos bancarios. Sin dudarlo, Kurapika hizo la transferencia desde su teléfono y soltó un suspiro de alivio. Moro revisó su celular, lo sacudió con indiferencia y dijo. Ya lo recibí. Bien. Kurapika sonrió con calidez. Moro lo miró y le aconsejó suavemente. No te acompañaré a la salida. Buena suerte en el examen de cazadores. Kurapika asintió con énfasis. Moro sonrió, dio media vuelta para irse, pero se detuvo. ¿Quieres un consejo? Sí. Kurapika respondió en voz baja. Con la espalda aún hacia él, Moro dijo con sinceridad. Tanto en el examen de cazadores como en lo que venga después, actúa siempre dentro de tus límites. Recuerda, aunque las oportunidades sean raras, no son únicas en un camino largo. Lo entiendo. Kurapika miró la espalda de Moro, con un dejo de duda en su expresión. Moro agitó la mano sin voltear y se encaminó al coliseo.
Al verlo alejarse, Kurapika guardó sus pensamientos para sí. Solo cuando Moro desapareció por el pasillo, apretó con fuerza la correa de su bolso y entró al ascensor. El examen de cazadores. Estaba decidido a aprobarlo. Dentro del coliseo. Faltaba media hora para el segundo combate. Aún así, las gradas ya estaban repletas. Moro y Karista se sentaron en la primera fila, con un asiento vacío a su lado reservado para Menchi. ¿No vendrá Menchi a ver? Karista miró el asiento vacío, intrigada. Moro reflexionó un instante, prefiriendo no mencionar la maratónica sesión de limpieza del cuchillo, y respondió con naturalidad. Quizá esté ocupada con ingredientes que requieren mucho tiempo. Tiene sentido. Karista asintió, convencida. A las 2 p.m. Entre vítores ensordecedores, Uashidoulan y Orión entraron al coliseo desde extremos opuestos, convergiendo en el escenario central. Desde el momento en que aparecieron, el público estalló en aplausos. La mirada de Moro se fijó de inmediato en Orión. Marcialista de oficio y veterano de la arena celestial, Orión tenía una complexión tan musculosa que parecía a punto de reventar su ropa. Con el pelo al rape, rasgos toscos y una cicatriz marcada que le bajaba desde la boca hasta la mandíbula, irradiaba intensidad. Al entrar, Orión liberó su aura sin contención, como si no le importara gastar energía antes del combate. Moro observó con atención el campo de aura de Orión. Entre nivel 50 y nivel 55. Calculó. En cuanto a volumen de aura, Orión estaba en la cima de la arena celestial. De todos los maestros de piso que Moro había conocido, solo la aura de Orión superaba a las demás. Sin embargo, el volumen de aura es solo un aspecto del poder total en combate. Cuando las diferencias son mínimas, la victoria suele depender del uso preciso de las habilidades de Nen. Aún así, para los tipos pura mejora, factores como el volumen de aura y la resistencia física pesan más. Por lo general, los usuarios de pura mejora alcanzan su máximo potencial en etapas avanzadas. En cambio, otros tipos de Nen pueden aprovechar ventajas técnicas desde antes. Moro sabía que no tenía tiempo para esperar a ese pico, así que se enfocó en ventajas tácticas y flexibilidad operativa. Sus rasgos innatos lo inclinaban hacia la manipulación, lo que facilitaba su camino actual. Uashidoulan era el ejemplo perfecto de tipo pura mejora. Dada su corta experiencia, enfrentar a un usuario experimentado como Orión representaba un reto enorme. Pero el talento excepcional de Uashidoulan lo había impulsado rápidamente hasta aquí. Mientras los gritos del público retumbaban, Uashidoulan y Orión subieron al escenario. Durante todo ese tiempo, la aura de Orión no cesó ni un instante. Esa actitud presionaba sutilmente al árbitro. Para Uashidoulan, era una provocación abierta. Basta de reglas estúpidas, empecemos ya. Orión miró al árbitro y gritó con impaciencia. El árbitro sintió el peso opresivo de su aura. Bisky tenía razón. La habilidad de clon de Nen de Orión era realmente inusual. Normalmente, al concentrar la mente, uno puede reducir mucho la dificultad de crear un clon de Nen y aumentar el control sobre él. Pero, a cambio, si la concentración del usuario se desvía o fluctúa, la estabilidad y el control del clon también se ven afectados directamente. En otras palabras, para que un clon de Nen actúe con libertad y precisión, generalmente el cuerpo original debe dedicarle toda su atención y no puede distraerse. Ante este dilema, algunos conjuros aceptan las limitaciones de su habilidad, como la técnica del clon sombra de Ansho, que empuja los límites de su marco al proyectar su espíritu para darle al clon un control extremo e independencia. Otros, en cambio, hallan soluciones poco convencionales. Tómese a Orión. Usa su personalidad dividida para ignorar por completo el marco normal de los clones de Nen. Su ventaja radica en esto. Orión no necesita operar mentalmente su clon en absoluto. Eso evita por completo los inconvenientes típicos, como inestabilidad o pérdida de control en plena batalla. Esa fue la razón principal por la que logró asestarle ese golpe devastador a Uashidoro hace un momento. Moro se acarició la barbilla, como si entendiera por qué, tras traicionar a su escuela, Orión decidió tomar un puesto en el arena celestial. Era para maximizar las ventajas de su clon de personalidad. Mientras estuviera en el escenario de la arena, podía usar esa ventaja para convertir cada pelea en una lucha de 2 contra 1. Y con cada victoria, obtenía todo lo que deseaba. Mientras Moro seguía sumido en sus pensamientos, un fuerte alboroto estalló entre la multitud del estadio. Uashidoro se estaba levantando. El potente golpe de Orión no había terminado el combate. Después de todo, los mejoradores son conocidos por su resistencia. Y como un clon de Nen divide el aura del usuario en 2, el daño resultante se reduce. Eso le dio a Uashidoro la oportunidad de continuar. Pero sus ya escasas posibilidades de ganar estaban ahora casi en cero. Si hubiera sido previsor,
Rendirse en ese momento habría sido lo más sabio. Te daré un consejo. El clon racional de Orión, aún oculto con In, miró con calma a Guasidoro que se acercaba y dijo. Aún puedes rendirte. De lo contrario no puedo prometerte que me contenga de matarte. Oye, no hables sin permiso. Gruñó el cuerpo original, controlado por su personalidad agresiva, dirigiéndose al clon. Para el público, que no podía ver al clon invisible, Orión parecía estar hablando solo. Guasidoro ignoró la advertencia y empezó a subir lentamente, pero con firmeza, los escalones de regreso al escenario. Sabía muy bien lo mal que estaba la situación. Pero no era de los que se rinden a mitad de camino. Orión lidera 2-0. Combatientes, tomen sus posiciones. El combate reanuda. Anunció el árbitro, quien luego retrocedió rápidamente. Guasidoro concentró aura en sus ojos, agudizando su vista para escanear a Orión y al clon oculto. Así que realmente puede mantener In en el clon indefinidamente. Eso significa que debo seguir usando Guio, lo que limita cuánta aura puedo destinar a ataque y defensa. Ya en desventaja por el volumen total de aura, esta situación lo dejaba aún más vulnerable. Aún así, soportó el dolor y mantuvo su aura lista. El clon racional de Orión dejó de intentar persuadirlo. Y el cuerpo principal controlado por la personalidad agresiva lanzó un ataque repentino contra Guasidoro. ¿El cuerpo real está atacando? Los ojos de Guasidoro se entrecerraron. Normalmente, uno usaría al clon para atacar y así evitar riesgos. A menos que hubiera algún truco para ocultar cuál era el verdadero. Pero Orión cargó con su cuerpo real, eso no tenía sentido. Por un instante, Guasidoro dudó. Pero rápidamente recuperó la compostura. No, esta es mi oportunidad. Gracias a la guía previa de Moro, la mentalidad de Guasidoro había mejorado drásticamente. No dejaba que lo inesperado alterara sus decisiones. En cambio, se enfocaba en cómo aprovechar el momento a su favor. El mundo más allá del umbral estaba lleno de monstruos. Pero aún así, tenía que seguir adelante. Puño mordedor de tigre. Con una postura poderosa, formó entre sus manos una constructo de Nen con forma de tigre rugiente. Si lograba conectarlo ahora, podría darle la vuelta al combate. Técnica patética. Basura. El cuerpo principal de Orión se acercó, mientras su clon también se aproximaba. Guasidoro usó Guio para vigilar al clon mientras dirigía su puño de tigre directamente al cuerpo de Orión. Y justo en ese instante, el clon de Orión desapareció. Más precisamente, retiró el aura que sostenía al clon, maximizando al instante su propia salida de aura. Guasidoro, aún usando Guio para detectar un ataque invisible, tenía menos aura para gastar en ofensiva o defensa. Esto creó una brecha enorme entre sus niveles de aura. Las pupilas de Guasidoro se contrajeron al ver cómo la aura de Orión estallaba como una tormenta de fuego. No había tiempo para cambiar de táctica. ¡Pam! El puño mordedor de tigre impactó de frente contra Orión. Pero la fuerza desgarradora que esperaba no se manifestó. Con una diferencia tan abismal de aura, el resultado era obvio. La sonrisa de Orión se ensanchó. Movimiento basura. Totalmente inútil. Al instante siguiente, lanzó un uppercut brutal directo a la mandíbula de Guasidoro. Crack. El sonido de huesos rompiéndose resonó por todo el coliseo. La mandíbula de Guasidoro se deformó por el impacto, dejándolo inconsciente al instante. La fuerza del golpe lanzó su cuerpo inerte hacia arriba. Los ojos del árbitro se agudizaron mientras evaluaba la situación. Al darse cuenta de que Guasidoro había perdido el conocimiento, el árbitro se preparó para intervenir de inmediato, incluso antes de que tocara el suelo. Pero, Orión no se detuvo. Con una sonrisa demente, se impulsó desde el suelo y persiguió a Guasidoro en el aire como un misil, con ambas manos listas para aplastarlo aún más. Orión. Detén tu ataque inmediatamente. Gritó el árbitro, alarmado. Pero Orión no obedeció. Se acercó y formó un golpe martillo para rematar a Guasidoro en pleno vuelo. En ese momento crítico, una intención asesina aguda atravesó los sentidos de Orión. ¿Eh? Miró hacia el origen Moro. Desde las gradas, el aura de Moro ardía con una presión mortal. La multitud huía despavorida de él, aterrorizada. ¿Otra basura del mismo estilo? ¿Eres de la misma escuela? Orión rió con locura mientras aún descargaba sus puños martillo sobre Guasidoro. Aunque el ataque se retrasó por la interferencia de Moro, finalmente conectó. ¡Bum! El cuerpo de Guasidoro se estrelló contra el escenario, rompiendo el suelo bajo él. Pero aún no había terminado. La personalidad violenta de Orión se separó de nuevo, transformándose en una constructo de Nen y lanzándose hacia Guasidoro para el golpe de gracia. Arriba, su cuerpo principal se calmó ahora controlado por su personalidad racional. Te lo advertí. El clon avanzó para acabar con él. Pero, una estrella volante verde en forma de diamante surgió veloz hacia el clon.
Estaba perfectamente sincronizada para interceptarlo. Lo predijo. La expresión del clon cambió. Se volvió forma de aura para esquivarla. Logró evadirla, luego recuperó su forma, aún decidido a terminar el trabajo. Pero... ¡Cuidado! Gritó el cuerpo principal. El clon giró justo a tiempo para ver a Moro de pie a su lado, envuelto en aura asesina. Tan rápido. Pero el clon no dudó. Cargó de todas formas. Era pura locura. Un impulso de muerte. Moro comprendió en ese instante por qué el tono de Bisky había sido tan grave al hablar de la escuela que Orión había traicionado. Acabemos con esto ahora mismo. Moro se preparó para matar. Pero el tiempo se detuvo. Una presencia suave atravesó el aire. Ninguno de los espectadores, ni siquiera el clon de Orión, el árbitro o el mismo Moro, vio llegar a la persona. Solo Bisky lo vio con claridad. Era el presidente Netero. Entró como si viniera de otra dimensión. Tocó suavemente los puntos de ataque tanto de Moro como del clon. El tiempo volvió a fluir. El clon fue lanzado lejos del ring, ileso. Moro también fue expulsado del círculo, igualmente intacto. Moro no resistió, lo aceptó. Incluso mientras volaba hacia atrás, lanzó una cucaracha marcada con una estrella hacia el cuerpo principal de Orión. Un ataque sorpresa. Pero Netero lo notó. HMM. Movió la mano. Un destello dorado destruyó tanto a la cucaracha como a la estrella volante entrante. La mirada de Moro cambió. Frunció levemente el ceño. La expresión de Netero era serena. Ya basta, dijo. A ambos. La batalla en el Coliseo cambió al instante. Dadas las circunstancias, el momento en que el árbitro intervino era discutible. En ese instante, Orión claramente tenía ventaja. Aunque el árbitro, desde una perspectiva externa, podía confirmar que Guasidoro había perdido el conocimiento, no podía saber si Orión se había dado cuenta también. Así que, en una situación tan rápida, la decisión de Orión de seguir atacando era comprensible. Sin embargo, una vez que el cuerpo de Guasidoro tocó definitivamente el suelo, ese era el momento adecuado para que el árbitro interviniera para decidir el resultado según si Guasidoro podía levantarse o no. En esa fase, Orión ya no tenía permitido atacar más. Y aún así, la personalidad violenta de Orión siguió persiguiéndolo con intención letal. Ahí fue cuando Moro intervino para detenerlo. Si Moro no hubiera actuado, y el siguiente golpe de Orión hubiera matado a Guasidoro, Orión habría sido descalificado por una violación grave de las reglas. Por supuesto, el árbitro quería evitar eso a toda costa. Pero con su propio poder, no tenía forma de detenerlo. Así que ahí fue cuando Netero hizo su rara aparición, entrando al Coliseo para interrumpir sin esfuerzo tanto al clon violento de Orión como al ataque de Moro. Lo que Netero no esperaba, sin embargo, era que la intención asesina de Moro fuera tan decidida que, incluso tras ser interrumpido por él, aún aprovechara la mínima ventana para lanzar un movimiento final. Aunque fue golpeado de forma repentina, sin tiempo para pensar, actuó instintivamente y desató su carta comodín. Netero, sorprendido, no pudo evitar recordar los elogios de Biscuit sobre la mentalidad de Moro. No era que Moro atacara por desesperación, más bien, en una fracción de segundo, actuó para eliminar una amenaza potencial. Así que, cuando Orión se distrajo con Netero, Moro no dudó en aprovecharlo con un golpe letal. Desde la perspectiva de Netero, la mentalidad de Moro era verdaderamente excepcional. Pero aún así no podía permitirle actuar libremente. Públicamente, era su deber evitar el caos. Privadamente, el error de Orión había ocurrido por su propia interferencia. Así que, sin dudarlo, Netero usó su Yakushiki Cannon para aniquilar la estrella volante y la cucaracha marcada de Moro. Por supuesto. Antes de actuar, Netero no conocía la habilidad de Moro. Solo vio un proyectil flotante y una cucaracha débilmente cargada. No tenía por qué preguntarse qué hacían. Objetivo adquirido y eliminado a velocidad de luz. Así de simple. Moro, al ver su ataque frustrado por Netero, frunció el ceño, sintiendo un leve resentimiento. Para él, no le importaba quedarse en el torneo, la fama ni el estatus de maestro de piso. Lo que le importaba profundamente era matar a Orión, ese lunático, justo ahí y en ese momento. Y Netero acababa de impedírselo. Por eso Moro sintió ese resentimiento. Pero fue breve. Porque no era de los que solo ven las cosas desde su propio punto de vista. Entendía el papel de Netero invitado de las Olimpiadas de combate, estrechamente vinculado a la arena celestial. Naturalmente, Netero no podía quedarse de brazos cruzados y permitir una tragedia. Detener las cosas antes de que se salieran de control era lo correcto. Además, si tenía el poder para matar a Orión, habría otra oportunidad. Al aceptar eso, Moro suavizó su expresión y, tras aterrizar con firmeza, caminó con calma hacia Guasidoro en el escenario. Netero lo había estado observando en silencio todo ese tiempo. Vio su breve cambio de actitud y,
Siendo un viejo zorro, captó los pensamientos internos de Moro. Hasta ese momento, su opinión sobre Moro se basaba únicamente en lo que le había contado Biscuit. Ahora, al verlo en persona, incluso en solo unos instantes, Netero ya entendía por qué Biscuit había hablado tan bien de él, con admiración y cariño. Voluntad firme, mente clara. Digno de elogios y afecto. Luego Netero dirigió su mirada hacia Orión, aún de pie cerca del borde del escenario con su personalidad violenta manifestada como clon, y dijo con solemnidad. Si hay algún problema, siéntete libre de plantearlo en el acto. Puedo representar a las Olimpiadas de combate y a su comité de revisión, y manejaré cualquier inquietud de los participantes con total imparcialidad y transparencia. TSH, entonces yo. La personalidad violenta de Orión hizo una mueca y estaba a punto de hablar solo para ser reabsorbida por la personalidad tranquila que controlaba el cuerpo principal. No voy a insistir en el asunto de la interferencia en el combate, dijo Orión con suavidad. Solo espero que esto no afecte la programación de futuros combates. No le importaba si se rompían reglas o alguien moría. Dejaba que su personalidad violenta hiciera lo que quisiera. Pero frente a Netero, no podía permitir que ese lado actuara sin control. Los nombres tienen peso. Las leyendas también. En el mundo de los marcialistas, ese anciano frente a él era una leyenda viviente. Incluso Orión, nacido y entrenado como marcialista, no podía evitar respetarlo. Por supuesto, respondió Netero, acariciándose la barba con una sonrisa. Viendo la oportunidad, el árbitro declaró rápidamente. No. El ganador Orión. Los comentaristas, antes atónitos, también reaccionaron al instante, apresurándose a guiar las emociones y reacciones del público. Mientras tanto, Moro parecía sordo a todo eso. Estaba revisando las heridas de Wasidoro. Eran graves. Pero aún respiraba. Moro levantó la vista y fijó sus ojos en el equipo médico que se acercaba. Al sentir su mirada, ellos pasaron de correr a sprintar. Subieron al escenario, estabilizaron a Wasidoro lo mejor que pudieron, lo colocaron en una camilla y salieron corriendo por el túnel de jugadores. Moro los siguió de cerca. De vuelta en el escenario, Orión y Netero lo observaron irse. La expresión de Orión se torció lentamente en una sonrisa maniática, su personalidad violenta emergiendo de nuevo. Cuando te toque subir a este escenario, te aplastaré como polvo, ja ja ja. Dirigió esa amenaza a Moro. Moro se detuvo, giró lentamente y miró a Orión. No dijo nada. Solo lo miró calmo, sin emoción. Pero de algún modo, esa mirada serena y fría transmitió un mensaje perfectamente claro tanto a Orión como a Netero. Como si mirara a un insecto. La locura de Orión se intensificó. Netero, en cambio, sonrió. Maniático, volátil, furioso, sediento de sangre. Era difícil imaginar que un solo rostro pudiera mostrar tantas emociones a la vez. Moro retiró la mirada, ignorando por completo la tormenta de furia y locura que emanaba de Orión, y alcanzó al equipo médico que iba adelante. No respondió a las amenazas de Orión porque sabía que los puños funcionaban mejor que las palabras. Netero lanzó una mirada profunda a la espalda de Moro mientras se alejaba, luego bajó lentamente del ring. Con este asunto resuelto, ya no tenía razón para permanecer en el escenario. Sin embargo, este espectáculo había despertado un gran interés en Netero por la final venidera. No habría sorpresas. En el escenario de la final, sin duda sería Moro contra Orión. Enfermería de la Arena Celestial. Castro había sido llevado de urgencia a la sala de emergencias. En el pasillo afuera, Moro esperaba. Poco después, Callista llegó para esperar con él. El nivel médico de la Arena Celestial es confiable, dijo una voz repentina desde el corredor. Moro y Callista giraron y vieron a Biscuit Krueger y Yamen caminando lentamente hacia ellos. Respondió Moro suavemente mientras observaba a Biscuit acercarse. Con incontables combates diarios en el arena y lesiones frecuentes, era lógico que su equipo médico fuera de primer nivel. Biscuit se detuvo frente a ellos y estudió cuidadosamente los ojos de Moro. Llevas mucha intención asesina. ¿Qué planeas hacer? Había visto todo el enfrentamiento en el Coliseo momentos antes. Incluso sin preguntar, la intención asesina inquebrantable que irradiaba Moro ya le daba una buena idea de lo que venía. A su lado, Yamen y Callista también miraron a Moro. Al encontrarse con sus miradas, Moro respondió con calma. El día de la final, lo aplastaré. ¿Aplastarlo, eh? Los ojos de Biscuit brillaron levemente. Has visto la habilidad de Orión, no es tan fácil abrumar a alguien como él. Pero no me desagrada esa confianza. Su habilidad es ciertamente inusual. El hecho de que su clon Denen pueda liderar el ataque ya es un problema. Además, el clon puede mantener de forma independiente en una pelea donde tiene superioridad numérica, eso le da una ventaja enorme. Moro habló con tono tranquilo.
Pero sí tiene una debilidad. ¿La descubriste? Biscuit sonrió levemente. Yamen y Callista parpadearon sorprendidos. ¿Una debilidad? Por lo que habían visto, la habilidad del clon de Nen de Orión parecía impecable en el Coliseo. Como había dicho Moro, era combate múltiple contra uno en esencia. Solo habían visto a Orión usar esa estrategia a la perfección. No habían notado ninguna debilidad. Escuchar ahora a Moro y Biscuit hablar de ello despertó su curiosidad. Moro asintió hacia Biscuit. Ella mantuvo la mirada fija en él. Entonces, ¿ya no vas a seguir conteniéndote? Los planes no siempre siguen el curso, dijo Moro fríamente, bajando ligeramente los párpados. El torneo sigue un sistema por puntos, así que debo asegurarme de matar a Orión de un solo golpe antes de que el árbitro pueda intervenir. Ya veo. Biscuit estaba intrigada. Realmente espero ver cómo lo derribas. No era común que anticipara un combate de la arena celestial. Originalmente, no había planeado quedarse tanto tiempo cuando Yamen la trajo aquí. Pero las cosas habían cambiado. No solo por el premio mayor del torneo, sino también por el chico que tenía frente a ella. Moro, ajeno a cómo su imagen ante ella había estado evolucionando, no dijo nada más. Se recostó contra la pared fría, ya elaborando en su mente tácticas para derribar a Orión. Tenía que asegurar la muerte en un solo golpe. Eso significaba preparar un ataque que no solo fuera rápido, sino devastador. Garantizar el éxito de ese golpe era todo el propósito de desarrollar una táctica. A su lado, Yamen miraba alternadamente a Moro y a su maestra. ¿Conteniéndose? ¿Moro se había estado conteniendo todo este tiempo? Entonces, cuando pelearon, Moro solo lo usó para medir su propio progreso y ni siquiera dio lo máximo. Si eso era cierto, la brecha era mucho mayor de lo que imaginaba. Quiso preguntarle a su maestra al respecto, pero se contuvo. La noche cayó. Gracias al tratamiento de emergencia, Castro ya no estaba en peligro. Pero sus heridas eran tan graves que, aunque sobrevivió, tendría que permanecer en cama mucho tiempo. También debían vigilar posibles secuelas a largo plazo. Aún así, era un golpe de suerte. En combates de alto nivel como estos, cuando se libera intención asesina, la muerte siempre es una posibilidad. Recuérdese el combate donde Moro mató a Shaye y encontró una abertura y usó un truco sucio para lograr una muerte instantánea. Ni siquiera Shaye pudo defenderse, y mucho menos cualquier árbitro cercano. Nadie habría podido intervenir o evitarlo. Así eran las batallas entre usuarios de Nen. Después de todo, la energía de Nen que manejaban era tanto la lanza más afilada como el escudo más fuerte. Si tu escudo no se alzaba a tiempo, la lanza enemiga atravesaría directamente y te arrebataría la vida sin resistencia. Una vez confirmado que Castro estaba a salvo, Moro centró toda su atención en la final. Quedaban menos de 10 días. Dejó de entrenar diariamente. Incluso rechazó la oferta de Biscuit de pelear. En cambio, se quedó solo en su habitación, simulando mentalmente la próxima batalla contra Orión. Cada vez que su concentración flaqueaba, usaba la marca roja de muerte en el dorso de su mano izquierda para obligarse a enfocarse una y otra vez. Y luego volvía a la simulación. Una y otra vez. Pasaron los días. 30 de diciembre. Mañana era la final. En la llave de 6-3, Moro derrotó a su oponente con un colimpio de un solo golpe, sin que ninguno anotara puntos. Debido a su victoria aplastante, avanzó directo a la final. Orión tuvo que pelear un combate más. Como la mayoría esperaba, Orión ganó y aseguró su lugar en la final. Moro ya estaba completamente preparado. En la habitación apenas iluminada, abrió lentamente los ojos, impasible. Un destello fugaz de intención afilada cruzó su mirada. BZZZ, BZZZ. En el silencio, el zumbido de un teléfono llenó la habitación. Moro lo tomó. Al ver el identificador curto, sus ojos, antes fríos, se suavizaron, volviendo a su calma habitual. Al mismo tiempo, en la montaña Kukuru, en la mansión Soldik, el actual jefe Silva tenía una conversación con Kikyo sobre Curto. Después de todo, Curto había usado una misión falsa para colarse en el arena celestial. Por supuesto que Silva y Kikyo no se dejaron engañar. La familia Soldik siempre ha entendido la importancia del desarrollo del carácter en sus hijos, viéndolo como la sangre vital de su linaje. Porque una persona de voluntad débil no puede convertirse en un asesino calificado, la familia impone un entrenamiento extremadamente estricto a cada niño. Como la menor de la familia, al igual que Killua, Kurt está en una etapa crucial para formar su personalidad. Pero a diferencia del espíritu rebelde de Killua, Kurt siempre ha sido excepcionalmente tranquila y madura, rara vez causando preocupación a Silva y Kikyo. Por eso, la familia comenzó a entrenarla en Nen desde temprana edad y le permitió iniciar su carrera como asesina pronto. Hasta ahora,
Cada vez que Kurt era enviada en una misión de asesinato, siempre cumplía las reglas al pie de la letra, completaba el trabajo y regresaba a casa de inmediato, sin mostrar interés en el mundo exterior. Pero esta vez, las cosas fueron distintas. Por la existencia de Moro, Kurt rompió las reglas por primera vez. Tras terminar su misión de asesinato, no regresó a casa como de costumbre. En cambio, fue en secreto a la arena celestial a buscar a Moro. Este comportamiento atípico alertó de inmediato a Kikyo sobre la gravedad de la situación. Cuando Moro visitó la mansión antes, Kikyo no estalló. En parte porque estaba más preocupada por el estado de Killua en ese momento, y en parte porque Kurt había parecido normal. En los últimos 2 meses, Kikyo incluso había estado monitoreando las comunicaciones telefónicas de Kurt y no había encontrado nada sospechoso. Le había sorprendido que Kurt y Moro hubieran pasado tanto tiempo sin contactarse. Pensando que todo estaba bien, se llevó una sorpresa cuando Kurt la golpeó de repente con un golpe fuerte rompiendo las reglas. Por eso se apresuró a consultar con Silva. Kurt no regresó a casa tras la misión, fue a la arena celestial a buscar a ese chico llamado Moro. Es la primera vez que rompe las reglas, la primera vez. Los delgados dedos de Kikyo se retorcían como gusanos, su ojo cibernético rojo parpadeaba violentamente, revelando su agitación interior. En un sofá cubierto de piel blanca, Silva estaba sentado con las piernas cruzadas, apoyando la barbilla en una mano. Sus ojos lobunos permanecían calmados, un fuerte contraste con el estado agitado de Kikyo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Silva con calma, sin molestarse en profundizar en la relación entre Kurt y Moro. Es culpa de ese chico. Los labios de Kikyo temblaban. Si no fuera por Moro, Kurt no estaría así. Así que solo tenemos que matarlo. Silva negó levemente con la cabeza. Kikyo lo miró incrédula, alzando la voz. ¿No estás de acuerdo? Es la solución más directa. Ya intentamos este enfoque con Killua, dijo Silva con serenidad. No funcionó. De hecho, su rebeldía empeoró. ¿Puedes garantizar que Kurt no termine igual? Kikyo guardó silencio. Recordó cómo sus intentos de controlar a Killua solo lo hicieron más desafiante. Respiró hondo, tratando de calmarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejarlo así? Espera a que Kurt regrese, dijo Silva con indiferencia. Las manos de Kikyo se retorcieron aún más. Simplemente no podía mantenerse tan tranquila como Silva. Silva la observó, luego se levantó del sofá. No siempre asumas lo peor. Ese chico podría ser una buena prueba para Kurt. No, de ninguna manera. Kikyo sintió una repentina sensación de peligro y rechazó la idea sin dudarlo. Todos los niños Soldik son enviados al mundo para experimentarlo cuando llega el momento. Killua, Kurt, todos deben algún día salir de la mansión, ver el mundo con sus propios ojos y caminar su propio camino. En el pasado, esto se hacía en solitario. Pero en la generación de Tshig, el abuelo de Silva viajó con Netero y Linie durante su prueba. El bisabuelo de Silva, Ma, incluso peleó con Netero por eso. Al final, Ma aceptó la elección de Tshig. Desde entonces, la familia Soldig ya no interfiere en cómo sus herederos eligen realizar sus pruebas. Aún así, Kikyo no podía aceptarlo. Creía que la influencia de Moro sobre Kurt era demasiado grande, y permitir que continuara solo empeoraría las cosas. Silva, al ver su fuerte reacción, no dijo más. Con el ejemplo de Killua, sus puntos de vista ya habían comenzado a cambiar. Arena celestial. Lobby del primer piso. Kurt, vestida con un kimono morado oscuro de talle alto, estaba de pie junto a una gran columna, observando con curiosidad su entorno. A diferencia de Killua, Kurt nunca había estado aquí antes. Todo era nuevo e interesante para ella. Mientras observaba en silencio a la gente que se movía por el lobby, sus ojos captaron de repente a alguien con sombrero, gafas de sol y mascarilla completamente disfrazado. Aunque la figura parecía más robusta que como recordaba a Moro, Kurt lo reconoció instintivamente. Moro, estoy aquí. Kurt sonrió y corrió rápidamente hacia él, pero notó de inmediato que todos en el lobby la miraban extrañados. Algunos estaban confundidos, otros sorprendidos o intrigados. Al mirar a su alrededor, Moro ya había desaparecido de la vista. Luego, de pronto, sintió que la levantaban en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, Moro ya la había tomado. Tan rápido. El primer pensamiento de Kurt no fue sobre ser levantada, ni sobre la atención extraña, sino sobre la increíble velocidad de Moro. Moro ha vuelto a hacerse más fuerte. La fuerza siempre había sido el enfoque de Kurt. En solo unos segundos, Moro la sacó del lobby abarrotado y la llevó a un rincón apartado. Me cubrí tan bien, y aún así me reconociste, dijo Moro, dejándola suavemente en el suelo y sonriendo levemente.
Kurt alisó las arrugas de su kimono, luego señaló con su abanico de bambú morado el disfraz de Moro. ¿Qué es todo esto? Disfraz, respondió Moro. Ahora soy maestro de piso. Demasiada gente me reconoce. Cuando gritaste mi nombre, seguro notaste todas esas miradas. Así que eres como una celebridad aquí, dijo Kurt con calma. Escaparte a un rincón como si huyeras de un escándalo. ¿Cómo se llama eso otra vez? ¿Rumor? No exactamente, suspiró Moro, ignorando la broma implícita. Kurt frunció levemente el ceño, sin entender la reacción de Moro. Moro pensó en la sonrisa astuta de Biscuit y suspiró de nuevo. Hay otra razón. Adelante, te escucho, dijo Kurt, mirándolo fijamente a los ojos. Moro no sabía por dónde empezar. Todo esto era culpa de Biscuit. No solo el equipo de prensa de la Arena Celestial, sino incluso revistas de chismes al azar se habían aferrado a su popularidad y generaban rumores diariamente. A él no le importaba nada de eso hasta que Kurt apareció. No le molestaba ser el tema de historias sensacionalistas, pero no quería que Kurt quedara arrastrada en ellas. Eso era todo culpa de Biscuit. Unos minutos después, Kurt sostenía una revista sensacionalista. Casi toda la portada hablaba de Moro, con otra chica en un vestido rosa de princesa como protagonista femenina. Sus ojos pasaron por encima del titular, durmieron otra vez en la habitación de Moro y se estrecharon. Incluso memorizó el nombre del reportero. Moro. HMM. Todo esto son mentiras, ¿verdad? Sí. ¿Te molestan? Un poco, tal vez. Dame 100 millones. Los mataré. ¿Eh? Esa es la tarifa mínima de la familia. Ya te lo dije antes. No se trata del dinero. Oye, ¿ya comiste? No todavía. ¿Tienes hambre? Un poco. Vamos, te invito a algo rico. Oh, ¿venden aquí panqueques dulces? Claro. Come todos los que quieras, corre por mi cuenta. MMHMM. Kurt se animó y lo siguió, alegre de nuevo. Crisis evitada. Moro suspiró en silencio, aliviado. La intención asesina que había sentido antes de Kurt había sido real, fría, seria y deliberada. Caminaban juntos, uno alto, uno bajo. Detrás de ellos, una página arrugada del periódico rodaba por el suelo con la brisa. Fuera de la Arena Celestial, tiendas temporales habían surgido gracias a las Olimpiadas de combate. Puestos de comida alineaban las calles en filas coloridas. Moro y Kurt paseaban entre los puestos. Como era de esperar, Kurt comía principalmente panqueques dulces. «Tienes azúcar por toda la boca», dijo Moro, dándole una servilleta. Kurt la tomó. «Mamá se pondría furiosa si me viera así». «¿En qué sentido?» «Diría que como una grosera sin modales». «Ah, claro», Moro pensó en las maneras estrictas de Kikyo, probablemente ligadas a criar a Kurt como hija. «Por cierto, ¿cómo saliste?» Kurt hizo una pausa, luego respondió con honestidad. «Acabo de terminar una misión. Como estaba cerca de la Arena Celestial, me escapé para verte. En realidad, había elegido esa misión porque estaba cerca, para tener tiempo de visitarlo». Moro se sorprendió. Siempre había pensado en Kurt como la obediente de la familia Soldic. Que hiciera algo así quizá estaba empezando a cambiar. «¿Entonces tienes que regresar hoy?» «Sí». Kurt no quería hablar del tema, así que señaló hacia un pequeño aerodeslizador flotando en el cielo, con una pancarta que mostraba las caras de Moro y Oraine. «¿Pelearás en la final mañana?» «Sí», Moro miró hacia arriba y sonrió. «Hay grandes premios como la caja cúpula, la gema del corazón de zafiro e incluso un huevo de bestia fantasma. Si gano, puedes elegir uno. Un regalo de cumpleaños adelantado». Apenas terminó de decirlo, una pequeña figura en un arbusto cercano apretó los puños. «¡Increíble!». Los ojos de Biscuit ardieron de celos. En el mismo arbusto, Yamen, Menchi y Callista la miraron con atención. «¿El maestro está celosa?», se preguntó Yamen. «Así que sí son algo», pensó Menchi. «¿Será un triángulo amoroso? ¿Pero podría el maestro realmente gustarle?». Callista no pudo terminar el pensamiento. No sabían que la verdadera furia de Biscuit venía de que Moro ofreciera tesoros tan raros como regalos sin más. De vuelta en los puestos. Kurt negó con la cabeza y tocó el abanico en su cintura. «No hace falta. Ya tengo el mejor regalo». «De acuerdo, entonces vamos a ver ese lugar». Kurt tiró su servilleta en la basura y corrió a alcanzar a Moro. Moro miró brevemente hacia el arbusto, luego desvió la vista. Por supuesto, Biscuit lo notó. «Nos vio. Es tu culpa». Espetó. Yamen, Menchi y Callista se miraron claramente pensando que era tu culpa, maestra, pero sin atreverse a decirlo. Biscuit observó a la pareja alejarse.
Su enojo anterior había desaparecido con el simple rechazo de Kurtz. No creí que Moro fuera este tipo de persona, murmuró, sacudiendo la cabeza ante el estado del mundo. Los tres discípulos guardaron silencio. Biscuit se sacudió un poco de hierba de la ropa y dijo con naturalidad. Relajarse antes de un combate no está mal. Últimamente, Moro ha estado demasiado obsesionado con aplastar a sus oponentes. Necesita entender que descanso y tensión deben equilibrarse. La mentalidad del maestro está en otro nivel, dijo Yamen con reverencia. ¿Qué? Biscuit parpadeó, confundida. Durante este tiempo, Moro había permanecido en su habitación, meditando y acumulando energía. Las fluctuaciones en su estado mental inevitablemente se reflejaban en su aura de nen. Por eso Biscuit había notado que las restricciones mentales de Moro se volvían cada vez más severas. Este enfoque, aunque capaz de desatar un espíritu de lucha asombroso en combate, también imponía una carga pesada en la psique. El nen es una espada de doble filo dormida en la voluntad y el espíritu humano. Bien usado, puede herir al enemigo. Mal usado, puede herir al propio usuario. Biscuit entendía esto, pero no podía intervenir, solo podía observar cómo el aura de Moro se volvía cada vez más afilada. Afortunadamente, la llegada de esa niña de kimono alivió un poco el estado mental tan tenso de Moro. Eso era algo bueno. Y la hacía preocuparse un poco menos. En otro lugar, Moro había llevado a Kurt a pasar un día divertido por la zona y luego la escoltó al aeropuerto. Realmente quiero quedarme a ver la final de mañana, dijo Kurt, sin poder ocultar su decepción en la sala de embarque. Para ella, una batalla entre luchadores de élite era inmensamente atractiva. Moro sonrió. Creo que el Arena Celestial hará una transmisión en vivo. Puedes verla en tu teléfono. Supongo que tendrá que servir, murmuró Kurt, con la mirada baja. Los ángulos de cámara de una transmisión nunca podrían compararse con ver el combate en persona. Pero tenía que regresar a casa, no podía quedarse. Ya casi es hora de abordar. Adelante, dijo Moro, mirando la pantalla grande con la información de embarque y recordándoselo. Kurt asintió levemente, se despidió y se dirigió directamente a la puerta de embarque. Moro la observó irse, esperando hasta que el aerodeslizador despegó antes de regresar a la Arena Celestial. Mañana era el combate contra Orión. Pero en el tiempo que le quedaba, Moro no tenía intención de entrenar. Tampoco pensaba en el combate. En ese momento, su cuerpo y su mente estaban completamente relajados. Todo lo que restaba era dormir bien esa noche. 31 de diciembre. Con la final de las Olimpiadas de Artes Marciales acercándose, cada pantalla de la Arena Celestial estaba rodeada de espectadores. Las entradas para la final se repartían mediante una lotería gratuita, abierta solo a miembros de la arena. Así que la gran mayoría de los fanáticos se reunía afuera para absorber el ambiente y ver la transmisión en vivo. Dentro, como siempre, era ruidoso y abarrotado. Las gradas estaban llenas, y en la sección VIP de la plataforma alta se sentaban dignatarios de todas partes, incluido Netero. Bienvenidos, fanáticos del combate de todo el mundo. Gritó el locutor desde el centro del ring, con los brazos abiertos. Su voz entusiasta resonó por el coliseo a través del micrófono, silenciando de inmediato a la multitud. Después de 4 rondas intensas, los dos luchadores que llegaron a la etapa final son Moro y Orión. Estos dos combatientes han surgido entre los maestros de torre, y sin duda representan la cima de la fuerza, la técnica y la voluntad. Así que cuando escuchen sus nombres, sepan que están a punto de presenciar una batalla verdaderamente legendaria. Y en este momento histórico, también está presente un hombre legendario. Den la bienvenida al presidente de la Asociación de Cazadores Netero. Con eso, el locutor señaló al centro de la plataforma alta. Allí estaba Netero, bañado en un haz de reflectores. La transmisión cortó de inmediato a él. Soy Netero, presidente de la Asociación de Cazadores. Primero que nada, gracias a todos por venir, dijo, sosteniendo un micrófono en una mano mientras echaba un vistazo disimulado a un guión en la otra. El Arena Celestial es conocido como Tierra Sagrada del Combate. Aquí, cada luchador pelea por el honor de los niveles altos, que también es un ascenso para superar sus propios límites. Hizo una pausa, hojeando el guión, que aún tenía un buen tramo por delante. La multitud esperó más. Pero Netero terminó abruptamente el discurso. Bueno, en fin, disfruten el espectáculo. ¿Eh? Hubo un breve silencio. El locutor recuperó rápidamente el control. Tal como dijo el presidente Netero, disfrutemos cada momento de lo que viene. Muy lejos, en el edificio de la Asociación de Cazadores en la ciudad de Eswatini, Beans, viendo la transmisión, se agarraba la cabeza desesperado.
quien termina un discurso justo después de empezarlo. Trabajé duro en ese guión. De vuelta en el Coliseo. Los dos luchadores han entrado. Presten atención al ring. El locutor regresó a la cabina de comentarios. Incontables ojos se volvieron al ring, donde Moro y Orión estaban cara a cara. Te dije que una vez que subieras a este escenario, te aplastaría como polvo, dijo Orión con una sonrisa demente y un aura asesina escalofriante. No saldrás vivo de este escenario. Moro permaneció impasible, con los ojos firmes y en silencio, activando su nen mientras esperaba a que comenzara la pelea. El árbitro, el más veterano de la arena celestial, se paró entre ellos aunque incluso él luchaba por resistir el aura maniática de Orión. Había un miedo inquebrantable, ¿y si este loco me apuñala de repente? Y ya lo había hecho antes. Bajo esa presión, el árbitro comenzó. Este combate sigue el sistema de puntos con knockout. Se permite el uso de armas. Un recordatorio clave. Por favor, sigan estrictamente las reglas de puntuación. Las violaciones graves pueden resultar en descalificación inmediata. Miró a ambos luchadores. Pero ni Moro ni Orión reaccionaron, sus miradas chocaban en el aire, frías y afiladas. La advertencia especial era, por supuesto, debido al comportamiento de Orión en combates anteriores. Aún así, no importaba. Oficialmente, los combates a muerte no estaban permitidos. Pero ambos sabían. Este era un combate a muerte. El árbitro respiró hondo, retrocedió y despejó el espacio. Ese único movimiento fue como una señal. Moro y Orión liberaron sus auras al máximo al instante. Comiencen. En un abrir y cerrar de ojos, Orión lanzó el primer ataque, alzando la mano e invocando de inmediato a su doble de Nen. Nacido de una personalidad dividida, este doble era absurdamente rápido de crear. Con una sonrisa desquiciada, Orión lanzó a su doble de personalidad racional contra Moro como una lanza. Moro, imperturbable, retrocedió con calma mientras sostenía su espada de empuñadura de rubí. Racional y berserker, las dos caras de la mente de Orión. De peleas anteriores, estaba claro. El lado berserker manejaba el cuerpo principal mientras el lado racional tomaba forma de doble, orquestando el ataque con precisión calculada. La versión racional incluso podía mantener ocultamiento, dándole una ventaja seria en combate múltiple contra uno. La personalidad berserker no tenía que pensar, solo sincronizarse y actuar. Esta era la táctica clave de Orión. Asalto en equipo entre él y su clon. Pero había un defecto. Para cambiar de personalidad, Orión tenía que reabsorber al doble. Lo que significaba flexibilidad táctica limitada, fácil de predecir. Eso jugaba a favor de Moro. No necesitaba pensar demasiado. Ya sabía lo que venía. Como era de esperar, el clon desapareció en el aire, técnica de ocultamiento. Normalmente, esto forzaría al oponente a desviar Nen a sus ojos, debilitando su ataque o defensa. Pero Moro no necesitaba hacer eso. Tampoco necesitaba probar cosas. Incluso si el clon de Orión era más fuerte de lo habitual, o escondía algo, no importaba. Flor estelar. Moro activó su habilidad. Una luz estelar brillante estalló a su alrededor como fuegos artificiales. No necesitaba usar guío en sus ojos. Las estrellas eran sus ojos. El clon oculto cargó en el campo de luz pero permaneció impasible. Después de todo, era solo un clon. Sondear la habilidad del oponente era parte del juego, y los clones eran señuelos perfectos. Así que cargó contra Moro con una patada redonda veloz. Si todo hubiera seguido como de costumbre, habría esperado a que el cuerpo berserker se uniera. Pero la aparición de Flor Estelar forzó un cambio de estrategia. El clon transmitió este cambio al lado berserker, que se detuvo al borde del campo estelar, listo para retraer al clon en cualquier momento. Moro esquivó fácilmente la patada. Es demasiado fácil de leer. Sus párpados bajaron, ocultando la luz estelar en su mirada. ¿Usar un clon para probar un poder misterioso? Predecible. Pero Flor Estelar tenía un efecto especial en clones y bestias conjuradas, lo había demostrado en su pelea con Menei. La luz estelar podía adherir marcas mediante transmisión de Men. Así que usar Flor Estelar en el clon era una trampa abierta. Moro pasó de la defensa al ataque, lanzando un tajo hacia el clon no para herir, sino para forzar una reacción y acumular las condiciones para su marca. Sin entender la trampa, el clon esquivó y contraatacó instintivamente. Chocaron 3 veces más. En la cuarta, el puño del clon impactó en una imagen fantasma, una extremidad falsa. Los movimientos de Moro deliberadamente imitaron un tropiezo, atrayendo al clon. Ese puño no golpeó nada. Y con eso, la habilidad de Flor Estelar se activó. Con la activación de la segunda fase de convergencia de cúmulo estelar, la luz estelar circundante se adhirió de inmediato al clon de la personalidad racional, transformándose en cadenas doradas que lo ataron.
La intensidad en mi cuerpo no se ha visto afectada. Esto descarta cualquier función supresora. Entonces, ¿es puramente una habilidad de control? Si es así, ¿cuál es su objetivo? Atado por cadenas doradas, el clon de la personalidad racional no sintió amenaza inmediata de muerte y analizó con calma la habilidad de Moro. Moro, sin dudarlo, desactivó convergencia de cúmulo estelar y alzó lentamente su mano derecha, cargada de una aura potente, mirando impasible tanto al clon racional como al cuerpo principal aún detenido por la presencia anterior del cúmulo estelar controlado por la personalidad berserker. Hasta ahora, todo iba exactamente según uno de los escenarios de combate simulados que había previsto. Desde el momento en que Orión lanzó su clon, cada movimiento había estado dentro de las expectativas de Moro. Si Orión hubiera atacado con su cuerpo real, la contraestrategia habría sido distinta. Ahora, solo quedaba el paso final. Pero no necesitaba verificación. La información era suficiente. Moro estaba seguro de que antes de que el clon recibiera un golpe crítico, el cuerpo principal de Orión siempre retiraría su aura. Había probado este comportamiento durante su encuentro anterior al intentar detener a Orión de perseguir a Castro. Si su hipótesis era correcta, entonces cuando un clon basado en personalidad sufre daño crítico, el cuerpo real recibe el impacto. Esa era la restricción de su habilidad. Así que, en el momento en que usó al clon como atacante principal ya perdiste. El nen en la palma de Moro se cristalizó en una forma de estalactita afilada, luego adoptó la figura de una cabeza de tigre, irradiando peligro. El clon de la personalidad racional intentó liberarse de las cadenas pero no pudo. Sin embargo, en modo IN, comenzó a manipular su aura de forma encubierta y descubrió que así podía escapar de las cadenas doradas. Eso lo tranquilizó un poco. Transmitió esta información al berserker en la retaguardia y salió limpiamente del modo IN, observando con calma la masa peligrosa de Nen en la mano de Moro. Mientras tanto, la personalidad berserker que controlaba el cuerpo principal mostró una expresión burlona. La pelea apenas comenzaba. Era solo exploración. ¿Y este tipo ya hablaba con tanta arrogancia? Ridículo. ¿Qué era eso de que el cuerpo principal sufre daño? Incluso si fuera cierto, puedo evitarlo fácilmente cuando quiera. La personalidad berserker rió con desdén. Moro no le importó su reacción. Con calma, dijo. Dijiste que este movimiento era basura. Pruébalo de nuevo. Antes de que terminara de hablar, Moro saltó al aire y lanzó la ráfaga de aura con forma de cabeza de tigre contra el clon atado abajo. El clon de la personalidad racional miró hacia arriba, con ojos serenos, ante la aura abrumadora. Luego de pronto sintió que las cadenas a su alrededor se disolvían, mientras los grilletes dorados se desmoronaban solos. ¿Eh? Se quedó inmóvil un instante, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se disolvió en aura, recuperado por la personalidad berserker. ¡Bum! La cabeza de tigre de aura se estrelló contra el coliseo, desatando una explosión violenta. Ondas de fuerza se expandieron hacia afuera, lanzando polvo y escombros por los aires, arrancando jadeos sorprendidos de la multitud. Luego, escucharon la risa despectiva de Orión. Adivinaste mal, imbécil. Cargó en la nube de polvo, formando otra ráfaga de Nen en su mano, que lanzó al centro. El aura atravesó el humo como un agujero de gusano y con la expresión berserker desapareciendo de su rostro, se materializó en el clon de su personalidad berserker. A diferencia de la versión racional, el clon berserker tenía niveles de aura significativamente más altos. Habiendo ya explorado la habilidad de Moro, era hora de que esta personalidad ofensiva atacara. Al salir el clon berserker del humo, vio a Moro caminando tranquilamente lejos del coliseo. ¿Qué? Esta acción incomprensible dejó perplejo al clon berserker. El potente ataque de Moro falló. Y Orión ha usado la cobertura de humo para acercarse. Esperen, ¿qué? Moro le da la espalda a Orión. ¿Qué es esto? La voz atónita del comentarista resonó por todo el coliseo. Los espectadores en posiciones elevadas vieron a Moro caminar hacia el borde de la plataforma, igual que el comentarista, sorprendidos y confundidos. Incluso los usuarios experimentados de Nen presentes estaban desconcertados. Pero no era su culpa. Moro había sincronizado a la perfección la transferencia de la marca estelar. Cuando lanzó la ráfaga de cabeza de tigre contra el clon racional, el momento exacto que eligió fue cuando las cadenas doradas se rompieron justo antes de que la marca estelar se revelara. Y en ese instante, Moro ya estaba seguro de que Orión retraería el aura de su clon. Así que la marca estelar se transfirió silenciosamente al cuerpo principal de Orión. Y con la batalla desarrollándose tan rápido, tras confirmar la habilidad de Moro, el cuerpo principal de Orión, impulsado por la personalidad berserker, lanzó un ataque de inmediato. Demasiado rápido, demasiado ansioso.
No hubo tiempo para notar que la estrella se había transferido. Mientras tanto, bajo la cobertura del humo, Moro ya había lanzado un proyectil estelar al aire. Así que cuando el clon Berserker se lanzó, cruzaba sin saberlo la trayectoria de esa estrella. ¿Adivinaste mal? Eso era solo una frase de relleno. ¿Y tú te la creíste, imbécil? Moro caminaba casualmente hacia el borde del coliseo. El clon Berserker escuchó sus palabras y estalló en furia, saltando hacia Moro como una bestia enloquecida. Pero un segundo después, su expresión cambió. Miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. La personalidad racional, aún controlando el cuerpo principal, ya había sentido algo extraño cuando las cadenas doradas desaparecieron. Pero el lado Berserker se había lanzado demasiado rápido, usando una técnica de lanzamiento para acortar distancias antes de que el lado racional pudiera advertirle. Cuando la mente racional vio el proyectil estelar en el aire, el clon Berserker ya estaba lejos. Swoosh. La estrella suspendida aceleró de repente, cargándose de poder y apuntando directamente al cuerpo principal controlado por la personalidad racional. Nos ha engañado. En su mente, el lado racional recordó las palabras de Moro: perdiste en el momento en que atacaste con el clon, y sus pupilas se contrajeron. Había más en las cadenas doradas, otro efecto. Y se había transferido junto con el aura. Pero quizás, solo quizás, podría esquivarlo. Miró fijamente la estrella y luego se dividió como una lluvia de meteoros. En ese momento, la calma en su rostro se quebró como vidrio. Bum bum bum. Las estrellas tipo meteoro impactaron contra el cuerpo principal controlado por la racional, desatando explosiones continuas. De vuelta en el campo, el clon Berserker, atónito, giró para ver a Moro descendiendo tranquilamente las escaleras del coliseo. Al sentir su mirada, Moro se detuvo y lo miró. Igual que aquel día. La misma mirada tranquila e indiferente. Pero esta vez transmitía un mensaje claro a Orión. Insecto. El clon Berserker se paralizó, luego rugió de furia. Pero su rugido se cortó abruptamente. Porque su cuerpo principal había sufrido daño fatal, y el clon también se desintegraba. Moro ni siquiera se molestó en mirar. Impasible, continuó bajando los escalones. De principio a fin fue como si solo hubiera aplastado una mosca. El combate terminó con una brusquedad asombrosa. Al desvanecerse las explosiones, un silencio cubrió el coliseo. El comentarista, atónito, miraba el escenario devastado, con los labios temblorosos. Otra vez era Moro. Otra vez fue repentino. Otra vez terminó en un instante. Tan familiar, tan frustrante. En las gradas, ni siquiera Biscuit Krueger pudo ocultar su sorpresa ante el resultado. Solo Netero, observando de cerca, había visto todo el alcance de la batalla, la esencia de la ejecución de Moro y la precisión de su estrategia contra Orión. Antes de que comenzara la batalla, Biscuit confirmó en conversación que Moro también había identificado la debilidad de Orión. Aún así, no esperaba que Moro atacara con tanta crueldad y directamente al punto vital de Orión. Esto no era solo una victoria táctica, era dominio absoluto, más allá de la mera habilidad o capacidad. Con eso solo, Moro aplastó limpiamente a un oponente cuyo poder bruto era superior al suyo. Claro, la información ayudó, pero saber cómo usarla era otra cosa completamente distinta. Realmente impresionante. Los ojos brillantes de Biscuit reflejaban la imagen de Moro caminando recto hacia el túnel de salida. Vio al árbitro declarar a Moro ganador y luego correr fuera del ring para detenerlo de irse y fracasar, lo que la hizo sonreír en silencio. Este tipo realmente no le importaba la fama ni la gloria. No lo conmovían los fanáticos admiradores ni los reflectores. Había reaccionado igual tras cada victoria y ahora, tras ganar el gran campeonato de las Olimpiadas de combate, seguía igual. A su lado, Yamen, Callista y Menchi estaban aturdidos, mirando la figura que se alejaba de Moro. Cada uno había sido derrotado por él. Sabían cuán fuerte era. Pero solo tras ver este combate con Orión entendieron realmente qué era lo que hacía a Moro verdaderamente aterrador. Dentro del coliseo, la multitud gritaba el nombre de Moro. Muchos chillaban hasta enrojecerse de emoción. Todos esperaban su discurso de victoria. Pero Moro no tenía intención de quedarse. Bajo la mirada de incontables ojos, siguió caminando por el túnel de atletas, paso a paso. Los comentaristas tuvieron que esforzarse por mantener el control de la transmisión. Internamente, sin embargo, la comentarista principal maldecía a Moro sin parar. Juró que mientras trabajara en el Arena Celestial, nunca más comentaría uno de los combates de Moro. Los maestros de piso del Coliseo, que habían escalado hasta el piso 200 con sangre y sudor y ahora arriesgaban todo por la gloria más alta de la Arena Celestial, miraban la espalda de Moro con emociones encontradas. Lo que ellos habían luchado tanto por conseguir. A los ojos de este joven llamado Moro, ni siquiera parecía merecer una pausa momentánea. En los asientos VIP.
Celebridades y élites de todos los ámbitos estaban atónitos al ver a Moro acercarse a la entrada del túnel de atletas. El escenario de la fama y la fortuna normalmente irresistible. Ellos, como sus beneficiarios, sabían muy bien cuán seductor era. Y aquí, en el corazón del hambriento de fama arena celestial, había un completo atípico como Moro. Jeje. Netero se acarició la barba, con una leve sonrisa curvando sus labios. Este chico era demasiado interesante. Netero observaba con diversión los intentos frenéticos del árbitro sudoroso por alcanzar a Moro. De toda la generación joven que había conocido últimamente, el que más destacaba era este recién descubierto Moro. Lástima que el examen de cazadores ya hubiera pasado. De lo contrario, aunque tuviera que forzarlo, haría que Biscuit empujara a Moro a presentarlo solo para obtener una licencia. Además, los exámenes recientes habían sido decepcionantes, ningún candidato calificado en absoluto. Si un talento real como este participara, podría devolverle algo de dignidad a la prueba. HMM. De pronto, la mirada aguda de Netero se desvió al ring devastado ahora vacío. El cuerpo de Orión ya había sido retirado de inmediato por el equipo médico. Pero entonces de la nada una brisna de nen en forma de llama negra apareció en el escenario, creciendo rápidamente ante los ojos de todos. Nen póstumo. Los ojos de Netero se entrecerraron con agudeza. No era ajeno al estilo ilusión mental. Y era cierto, este tipo de sendero retorcido era más propenso a dejar nen póstumo. Para Netero, el estilo ilusión mental era una aberración. Había esperado que con la muerte de Orión, desapareciera por completo. Pero ahora, incluso en la muerte, Orión seguía causando problemas. Tanta obsesión. Al observar el nen póstumo crecer rápidamente, Netero se levantó lentamente, frunciendo el ceño. Su movimiento repentino atrajo la atención de muchos a su alrededor. En otro lugar del público, otros usuarios de Nen, incluida Biscuit, también vieron el nen póstumo materializándose en el escenario. Bastante raro. Algunos se sorprendieron ante la visión. Biscuit, como Netero, se sorprendió al principio pero luego recordó la naturaleza del estilo ilusión mental, y tuvo más sentido. Lo que importaba ahora era cuán poderoso era el nen póstumo de Orión. Y si Moro podía manejarlo. ¿Qué es eso? Callista jadeó, impactada. Ni siquiera llevaba medio año estudiando Nen, así que no tenía idea de qué era el Nen póstumo. Pero la energía oscura y retorcida que emanaba de esa aura negra le daba una sensación profundamente ominosa y maligna. El Nen no desaparece cuando alguien muere. A veces, se vuelve aún más fuerte después de la muerte. Yamen miraba con seriedad la presencia creciente, diciendo sombríamente. Lo he visto una vez antes, el Nen póstumo dejado por alguien asesinado usualmente busca a su asesino. Y su fuerza es profundamente inquietante. Entonces, maestro. Callista se puso de pie de un salto. Justo entonces, el nen póstumo en el escenario surgió como un meteoro, volando directamente al túnel de atletas. En ese momento, Moro caminaba rápidamente dentro, pensando en visitar a Castro en el hospital. Ya había confirmado la muerte de Orión mediante la actualización en su anillo vital. NB46 NB48. Orión había sido fuerte. Con los niveles cada vez más difíciles de subir, saltar 2 niveles significaba mucho. De repente, Moro se detuvo. Sintió algo. Giró y miró hacia el largo y ancho corredor. Un poderoso nen póstumo maligno voló hacia él por el aire, se detuvo cerca y luego se materializó rápidamente tomando la forma de Orión. Ja 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 ja. Orión aterrizó con firmeza, riendo con locura. Moro, debo agradecerte. Gracias a ti, finalmente me he despojado de la cáscara humana débil e inútil. Ahora soy ilimitado. Ja ja ja. Mientras reía, miró las llamas negras burbujeantes en su mano, con un dejo de asombro en su tono. ¿Quién lo habría dicho, que la muerte era la verdadera esencia del estilo ilusión mental? Moro, para agradecerte por esa iluminación, haré que tu muerte sea la más dolorosa de todas. Moro lo miró, ligeramente sorprendido, al Orión envuelto en aura negra hirviente. Ja. Hizo una pausa, luego rió en voz alta. La intención asesina de Orión se detuvo un segundo, entrecerrando los ojos. Ríe mientras puedas. Te garantizo que no reirás por mucho tiempo. Así que fue la personalidad violenta la que se quedó, ¿eh? Me preguntaba, desde que Biscuit me habló por primera vez del estilo ilusión mental, si algo así podría ocurrir. Qué interesante. Verdaderamente fascinante. Moro ignoró las amenazas de Orión, reprimiendo lentamente su risa. Sus ojos permanecieron calmados mientras decía. Solo puedo decir, que quien creó el estilo ilusión mental fue tanto un loco como un genio. Pero que seas tú, y no el lado racional, quien se quedó, es perfecto. Orión frunció el ceño. ¿Qué clase de reacción era esa?
¿No debería tener miedo de esta aura inmensa? ¿Confundido? Moro apareció de repente justo frente a Orión, colocando suavemente una mano en su hombro. Una fuerza enorme comenzó a tirar. Orión clavó la mirada en Moro, con una expresión de shock en el rostro. Moro no podía preverlo todo, después de todo. Cuando escuchó por primera vez sobre las técnicas retorcidas del estilo ilusión mental, sí consideró la posibilidad en Nempóstumo. Pero en la estrategia cuidadosamente elaborada que usó para aplastar a Orión, no lo había contemplado. Afortunadamente, quien controlaba al doble de Nen en el momento de la muerte de Orión fue la personalidad violenta, quien luego cargó de cabeza, inadvertidamente ahorrándole muchos problemas a Moro. Moro miró el rostro de Orión, aún retorcido por el shock, mientras su palma, como un agujero negro, absorbía el ominoso Nen negro. ¿Qué hiciste? El cuerpo y el rostro de Orión se deformaron rápidamente, desintegrándose bajo la atracción del tatuaje del anillo vital. No podía comprender lo que Moro había hecho. Se había liberado de la voluntad espiritual atrapada en una cáscara humana. Supuestamente había ascendido a una dimensión superior. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? A través de su mirada distorsionada, todo lo que Orión veía era la expresión tranquila e indiferente de Moro. Incluso ahora, en este momento de trascendencia, seguía siendo solo una hormiga para este tipo. Orión no quería aceptarlo. Pero tras esa última oleada de desafío vino la nada absoluta. FSSHHH. La tremenda atracción del tatuaje absorbió el último rastro de la existencia de Orión. Moro miró en silencio el tatuaje del anillo vital en el dorso de su mano. La barra de energía verde subió de repente cruzando el punto medio del 34% y disparándose más allá del 50%. Y no se detuvo ahí. Continuó subiendo, solo deteniéndose alrededor del 60%. Increíble. Moro observó el aumento drástico en la barra de energía. Aunque el Nempóstumo proporcionaba energía más refinada para el anillo vital, saltar del 34% al 60% superaba con creces sus expectativas. Mostraba cuán grotesco era realmente el estilo ilusión mental. Moro bajó la mano, girando lentamente para apoyarse contra la pared del corredor. Absorber Nempóstumo puro inevitablemente traía consigo fragmentos de la voluntad original detrás de él. Un fenómeno similar a un voto o condición vinculante. Moro cerró los ojos, preparándose mentalmente para el impacto espiritual entrante. Al instante siguiente, una oleada de energía espiritual violenta irrumpió en la conciencia de Moro. Su cuerpo tembló levemente. Dentro de su mente, abrió los ojos. Solo para encontrarse en un mundo monocromático. Una superficie negra de agua, un cielo blanco. Moro estaba de pie sobre la superficie oscura, con ondas expandiéndose en círculos perfectos desde sus pies, extendiéndose rítmicamente en todas direcciones. De pronto, una aura en forma de llama negra e hirviente apareció frente a él, irradiando energía violenta. Con solo una mirada, Moro supo este era el núcleo del Nempóstumo de Orión. Mientras contemplaba la aura negra burbujeante, una voz distante y neblinosa flotó en su mente, como si viniera de los confines del cielo. Acéptame, y entrarás en un mundo completamente nuevo. El legado y la culminación del estilo ilusión mental están aquí. Ven. Para ti, está al alcance de la mano. El Nen negro se elevó como fuego rugiente, exudando una energía tentadora, un poder irresistible para quienes anhelan fuerza. Moro observó con calma las llamas negras, plenamente consciente de que esta era la voluntad central del Nempóstumo. Y entendía que al aceptarla, podría acceder a la memoria espiritual de Orión y desbloquear todo el conocimiento del estilo ilusión mental. Incluso podría comenzar de inmediato a desarrollar la habilidad de doble característica de ese estilo. Eso significaría derivar hacia el tipo especialización de Nen con el tiempo. Una oportunidad rara, un método conocido para evolucionar en especialista mencionado en la historia original. Sin embargo, Moro permaneció impasible. Buscaba poder que pudiera reescribir el destino, pero no tenía interés en una construcción tan retorcida como el estilo ilusión mental. Al sentir su resistencia, el núcleo de Nen negro cambió de táctica, transformándose en un clon del mismo Moro. O más precisamente, un doble de Nen. ¿Qué esperas? Domina esta habilidad, y la muerte misma se arrodillará ante ti. Escaparás de los límites de tu cáscara humana y tocarás. Demasiado ruido. Moro lo interrumpió con calma. Esa sola frase cortó el discurso de la voluntad póstuma y en ese instante, un vórtice blanco apareció bajo ella en la superficie negra del agua, absorbiendo el núcleo oscuro. Más profundo, y más profundo. Como un recuerdo enterrado, se hundió hasta el fondo. De vuelta en el corredor, Moro abrió los ojos de repente. El cuerpo perecerá, pero el espíritu, la creencia y la voluntad, esas cosas pueden trascender el tiempo.
Supongo que esa es la esencia del Nen póstumo. Miró el tatuaje del anillo vital en su mano y murmuró. Escapar de las ataduras de la cáscara humana no está del todo mal. Estoy seguro de que en muchos rincones oscuros y ocultos del mundo, incontables Nens póstumos desconocidos persisten. Como en el antiguo imperio Ganyu que visitó una vez. Esa tierra enterraba muchas civilizaciones bajo su suelo. Y esas civilizaciones seguramente dejaron fragmentos de religión, creencia e intención. Si pudiera localizarlos con precisión, podría completar fácilmente los anillos segundo e incluso tercero de su rueda vital, para hacer que la muerte se incline ante él. Una idea así. Moro sacudió levemente la cabeza. Antes se enorgullecía de ser un cazador de tesoros, pero esa clase de ambición, al final, era como una maleza flotante. Consumía demasiado tiempo y esfuerzo. En comparación, podría ser más práctico recorrer mercados de antigüedades. O convertirse en un exorcista espiritual, aceptando diversos contratos de purificación del público. Probablemente ya soy lo suficientemente fuerte, ¿no? Moro pensó para sí, luego caminó con confianza hacia la salida. No tenía arrepentimientos por rechazar el legado de ilusión mental. ¿Por qué? Porque, más allá del riesgo de volverse un loco, el núcleo de ese sistema chocaba directamente con su propia habilidad, convergencia estelar. Al igual que la usó para contrarrestar a Orión, la técnica de ilusión mental interferiría con su uso a cambio. Curioso, si lo piensas bien. Pero Moro se mantuvo racional, nunca permitía que una ganancia le costara otra. De las restricciones mentales de convergencia estelar, estaba claro que era más adecuado para el estilo fuente mental uno que se enfocaba en el cultivo interno. En la plataforma superior del Coliseo, Netero observaba en silencio la entrada inmóvil del túnel de atletas. Al sentir algo, dejó escapar una sonrisa sutil. Esta era la segunda cosa que había confirmado personalmente desde que llegó a la arena celestial. Un exorcista de Nen de tipo eliminación que podía disipar Nen póstumo. La asociación de cazadores realmente necesitaba gente como esta. Dentro de la enfermería de la arena celestial, una luz blanca iluminaba sábanas inmaculadas, y un leve aroma a desinfectante flotaba en el aire. Castro estaba recostado en la cama, envuelto en vendas blancas. Había un dejo de impotencia en su rostro mientras giraba y miraba a Moro sentado cerca. Maestro, los organizadores de las Olimpiadas de Artes Marciales definitivamente no esperaban que simplemente te fueras después de ganar. A través de la transmisión en vivo, Castro había visto a Moro salir del Coliseo sin decir palabra al árbitro, a pesar de acabar de ganar. En ese momento, incontables ojos estaban fijos en Moro. Pero a Moro no le importó en absoluto, como si los aplausos y los gritos no fueran para él. Era algo que nunca había sucedido antes y tomó a todos completamente por sorpresa. Los organizadores del evento claramente no estaban preparados para una situación así y solo pudieron ver cómo Moro dejaba la corona de campeón atrás en el ring. Castro había sonreído al principio frente a la pantalla. Entendía el estilo de su maestro y sabía muy bien que el verdadero propósito de Moro en el arena celestial no era el título. A diferencia de ellos, que estaban obsesionados con los resultados, Moro siempre había sido de los que persiguen el acto mismo de escalar. Así que cuando Moro bajó del ring, Castro no se sorprendió realmente. Pero cuando Moro entró a la habitación del hospital y se sentó a su lado, ya no pudo sonreír. Los fanáticos que te apoyan probablemente se sentirán muy decepcionados, ¿verdad? Castro dijo en voz baja. Moro no respondió de inmediato, su mente retrocediendo al momento en que decapitó al maestro de Torre Baisi en el ring. El público había vitoreado a la orden. Pero había algo retorcido en sus gritos, un dejo de locura sedienta de sangre. ¿Decepcionados? Quizá. Pero sus aplausos y expectativas, ¿qué importancia tenían para él? Ese tipo de cosas no importa. Moro sacudió levemente la cabeza y cambió de tema. ¿Qué dijo el médico? La voz de Castro llevaba un dejo de amargura. Después de vigilarme un rato, el médico dijo que no hay daño irreversible, y la posibilidad de secuelas es baja, pero tendré que permanecer en cama al menos 2 meses. 2 meses. Para Castro, no era solo recuperación. Significaba detener por completo su progreso de entrenamiento. Desde que Moro le abrió la puerta al Nen, su hambre de crecimiento solo se había intensificado. Anhelaba romper sus límites y caminar por un mundo de monstruos. Y ahora, esta pausa de 2 meses era pura tortura. Moro lo miró, entendiendo claramente lo que lo afligía. Eran parecidos en muchos aspectos, solo que sus motivaciones diferían. 2 meses, Sí, es mucho tiempo. Moro sonrió, luego añadió con seriedad. Pero es buen momento para pulir tu Tennisetsu. El crecimiento no es solo empujar tu Nen. Profundizar en la disciplina mental también importa.
Como alguien que había recorrido ese camino, sus palabras tenían peso. Castro se quedó momentáneamente atónito antes de asentir con comprensión. Por supuesto. Incluso si el cuerpo no podía moverse, uno aún podía refinar técnicas como Ten. Moro notó en privado que, siendo Castro de tipo mejorador, probablemente sanaría en mucho menos de 2 meses. Pero si este tiempo le permitía bajar un poco sus ambiciones y enfocarse internamente, le beneficiaría a largo plazo. En su combate anterior contra Orión, Moro había visto un gran cambio en la mentalidad de Castro. Butch. De pronto, el teléfono de Moro vibró. Lo miró. Era un mensaje de Biscuit. ¿Dónde estás? Regresa ahora. No respondió, solo guardó el teléfono. 10 minutos después, Moro regresó a la suite lujosa del piso 244. Al abrir la puerta, encontró a Biscuit de pie en la entrada, con los brazos cruzados, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. No se molestó en preguntar cómo entró, solo un tonto lo haría. Calmadamente se cambió a sus pantuflas, miró su expresión y dijo: el premio ni siquiera se ha entregado aún. No hay necesidad de alterarse tanto. Tú eres el que se fue corriendo así. Biscuit replicó con brusquedad. Al principio, ver a Moro darle la espalda al título le había parecido genial y dramático. Pero luego, distraída por la repentina oleada de Nen póstumo, había olvidado por completo el premio del campeonato. Normalmente, habría un discurso de victoria, una entrevista y finalmente, una gran ceremonia de premiación. Pero Moro simplemente se fue. Los organizadores ni siquiera podían entregarle el premio aunque quisieran. Lo recogeré cuando la multitud se haya ido. A Moro no le importaba en absoluto. Bien, como quieras. Es tuyo de todas formas, recógelo cuando quieras. Biscuit suspiró, luego se puso seria. Olvida el premio. ¿Qué pasó con ese Nen póstumo? ¿Por eso viniste corriendo, no? Moro caminó hacia el bar, pensando en tomar leche del refrigerador. Pero al sentir que la típica actitud burlona de Biscuit estaba a punto de estallar, cambió de rumbo y tomó una a temperatura ambiente. Biscuit lo observó desde atrás, haciendo un puchero. Deja de andarte por las ramas. Cuéntamelo ya. No fue tan fácil como crees. Moro colocó la leche frente a ella y dijo con calma. Cuando estaba eliminando la maldición, el Nen póstumo no paraba de intentar sacudir mi voluntad, quería que heredara el futuro del Shingan Ryu. Biscuit se enderezó de golpe, frunciendo el ceño. Sabía cómo funcionaban las habilidades de eliminación peligrosas, agotadoras y vulnerables a ataques mentales. Así que escuchar eso le hizo dar un vuelco el corazón. El Nen póstumo era aterrador precisamente por esa razón, su interferencia psíquica. No te preocupes. No me interesa el Shingan Ryu. Moro sonrió. Quizá por eso la eliminación fue tan fluida. Bien. Biscuit finalmente exhaló. Tiene sentido. Tienes una voluntad de monstruo. Luego Moro cambió de tema. Biscuit. HMM. Te daré tanto el corazón de Jade como la caja cúpula celestial, pero con una condición. Biscuit alzó una ceja. Adelante. Si Kurapika aprueba el examen de cazadores este año, quiero que tú personalmente te encargues de enseñarle Nen. Biscuit parpadeó, luego puso una cara como si acabara de morder un limón. Algunos cazadores profesionales que aspiraban a una calificación de 2 estrellas se ofrecían voluntariamente para entrenar a examinados exitosos en Nen. Biscuit lo había hecho una vez y